Muy bien, hermanos. Vamos a acomodarnos en nuestros lugares. Vamos a prepararnos para recibir la palabra del Señor. Nos da gusto cada domingo vernos, cada domingo saludarnos, poder ver que hay más hermanos que también tienen el deseo de adorar al Señor, de crecer en madurez, de crecer espiritualmente. Y eso nos anima siempre, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor nos dice y nos exhorta y nos anima a no dejar de congregarnos, ¿verdad? Para motivarnos también a los hermanos a hacer lo mismo. Entonces, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor para que a través de la palabra del Señor también seamos motivados, seamos exhortados, seamos animados a seguir adelante. Amén. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 12, del 12 al 16. Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo número 2, versículos 12 al 16. Por favor, hermanos, separen esta porción de las Escrituras y vamos a hacer primeramente una oración al Señor para poner en manos del Señor este tiempo, y ya después de la oración entonces sí damos lectura a la palabra y después a la exposición de la palabra. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, por tu gracia y por tu misericordia, por tu bondad, Señor, en nuestras vidas, porque nos das el privilegio, Señor, de estar un día más en este lugar, de adorarte, Señor, de cantar a tu nombre, de honrarte, Señor, y hacerlo juntos como hermanos, Señor. Nos das el privilegio también de recibir tu palabra, que tu palabra, Señor, nos anima, nos exhorta, nos reprende. Tu palabra, Señor, transforma nuestros corazones, nuestra mente, nuestras actitudes, nos fortalece, nos anima, nos exhorta, Señor. Y te rogamos, Señor, que en esta mañana tu palabra, Señor, la podamos creer, la podamos, Señor, entender, pero también, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, que podamos también vivir tu palabra, Señor, para que nuestras vidas den fruto, nuestro fruto permanezca y tú seas glorificado. Oh, Señor, permítenos en este día ser animados con tu palabra y que Cristo sea glorificado y exaltado, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 16. Dice así la palabra del Señor: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Recuerdo mucho que hace ya bastantes años, cuando estaba yo entre la adolescencia y la juventud, no recuerdo cuántos años tenía, pero recuerdo que una vez fuimos con un grupo de amigos a acampar a un terreno campestre de un amigo, que su papá tenía un terreno campestre. Yo no recuerdo ni siquiera el lugar en donde era. Lo que sí es que estaba completamente alejado de la ciudad, del bullicio de la ciudad, estaba alejado de las carreteras grandes iluminadas, no había carreteras cercas iluminadas, no había negocios cerca, no había comercio cerca. Estábamos en un lugar campestre bastantito alejado, como ya quedan pocos, ¿verdad? Porque ha crecido tanto el área urbana que ya quedan pocos lugares realmente alejados. Y fuimos esa vez pues a acampar,
y a pasar bien un rato, ¿verdad? Con un grupo de amigos. Y me acuerdo que esa ocasión, pues como estábamos jóvenes, pues sabes, nos gustaba mucho jugar fútbol y hacer deporte. Entonces estábamos jugando en la noche y empezó a oscurecer, pero en ese lugar no había luz y no había luces cercanas, nada. Pero conforme fue oscureciendo, fueron apareciendo las estrellas y fue apareciendo la luna. Y esa vez recuerdo muy claramente esa imagen y recuerdo muy bien que aunque ya era completamente oscuro, o sea, ya estaba completamente, se había ocultado el sol completamente, ya estaba la luna y esa luna estaba tan grande, no sé si ustedes han visto cuando la luna está completamente enorme y brillante y había tantas estrellas, el cielo estaba totalmente despejado que aunque no había luz eléctrica, nosotros pudimos seguir jugando fútbol por horas porque había bastante iluminación, gracias solamente a la luna y las estrellas. No sé si ustedes han estado en un momento así, pero era impresionante y yo tengo esa imagen tan clara porque digo, wow, estábamos impresionados de que podíamos ver y seguir jugando a pesar de que solamente estaba la luz de las estrellas y la luna. Y creo que es la única vez que he estado en un lugar tan claramente iluminado de esa manera. Y Pablo a los filipenses les maneja esa misma ilustración para decirles que es así como el cristiano debe ser luz en medio de un mundo que está en tinieblas, que es oscuro, que es perverso, dice Pablo. Ustedes deben ser como luminares en el mundo, en medio de un mundo perverso y maligno. Y cuando dice luminares se refiere a eso, a esos entes que tienen luz propia, que irradian luz propia como la luna y como las estrellas. Así dice Pablo, ustedes deben iluminar el mundo, un mundo perverso, un mundo en medio de una generación, dice, torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Y en el cristianismo hay dos extremos peligrosos de cómo vivir el cristianismo. Un extremo es decir, bueno, como yo soy cristiano, yo debo apartarme del mundo de tal manera que ni siquiera me relacione con ellos. Y te apartas del mundo y te metes en una burbuja. Ese es un extremo peligroso. Y el otro extremo peligroso es, pues, todo lo contrario. Mezclarse con el mundo, queriendo ser luz, pero terminas mezclándote a tal grado de que no hay diferencia entre ti y el mundo. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que estamos en medio del mundo, pero ahí en medio de esa generación torcida y perversa, no debemos mezclarnos, sino más bien ser luz de tal manera que ellos puedan ser iluminados con la luz de Cristo. Así que primeramente, hermanos, es necesario entender lo que Pablo aquí nos está diciendo. Y comienza el versículo 12 y 13 diciéndonos que para que nosotros realmente seamos luz en medio de una generación perversa, oscura, nosotros debemos ser obedientes al Señor. Así que este texto está hablando centralmente y la idea central es la de obedecer al Señor. Este texto nos está hablando acerca de la obediencia. Y es a través de la obediencia que nosotros podemos ser luz en medio de una generación perversa y torcida, como dice Pablo. Así que comienza Pablo enseñándonos acerca de la obediencia al Señor, dice versículos 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Es necesario,
hermanos, entender que Pablo está diciendo, la obediencia que ustedes deben ejercer es hacia el Señor. Fíjense, dice, ustedes siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Está diciendo Pablo, aunque, parafraseando y tomando todo el contexto de la carta, aunque Pablo les había enseñado el Evangelio, dice, no nada más han obedecido cuando yo he estado con ustedes. No nada más porque yo les enseñé el Evangelio, no nada más porque yo esté presencialmente con ustedes, no nada más porque yo los esté viendo, sino porque ustedes a quien le deben obediencia realmente es al Señor. O sea, aunque yo no esté, mucho más ustedes deben ser obedientes. Porque Pablo no está pidiendo obediencia para sí mismo, Pablo está pidiendo obediencia para el Señor. Así que, versículos antes, Pablo nos está diciendo y nos está mostrando el ejemplo obediente de Cristo. Y está diciendo, ustedes tomen ese mismo sentir que hubo en Cristo, el cual se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, amados míos, como ustedes siempre han obedecido en mi presencia, ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Por tanto, la razón por la cual los creyentes son obedientes es por causa del Señor. Es por eso que Pablo les hace ver que aunque Él no esté presente, ellos deben obedecer. Ellos deben obedecer porque así como Cristo fue obediente y su obediencia fue tal, plena, absoluta, que lo llevó a la muerte y una muerte de cruz, ustedes deben ser obedientes por causa de Cristo. Ustedes deben obedecer al Señor porque el Señor fue obediente y puso el ejemplo, y esa misma mente debe estar en nosotros. Hermanos, no es porque un hermano te esté viendo, no es porque un líder te esté observando, no es porque el pastor te esté viendo que tú debes ser obediente al Señor. ¿Cuántos no han escuchado frases o ideas de pensamiento como mientras nadie te vea? Bueno, ¿qué importa, hombre? Aquí nadie nos está viendo. Pablo está diciendo, mucho más en mi ausencia. Ustedes deben ser diligentes en todo lo que respecta a su fe. En todo lo que respecta a su vida cristiana, ustedes deben ser diligentes. Porque ustedes son salvos no a causa del pastor, son salvos no a causa de Pablo, estaba diciendo, son salvos a causa de Cristo. Y es a Cristo a quien ustedes le deben obediencia, si así se pudiera decir. Así que la razón por la cual, hermanos, tú y yo debemos ser obedientes a Dios es por causa del Señor. Es por eso que Pablo les hace ver que aunque Él no esté ahí presencialmente, ellos deben obedecer. Ellos deben comportarse como creyentes aquí en China. Un amigo que estaba conmigo en la prepa, cuando estábamos en la prepa, yo lo traje a la iglesia y todos los fines de semana se quedaba en mi casa para el domingo venirse conmigo a la iglesia. Así duramos varios años. Todos los fines de semana se quedaba en mi casa porque yo lo invité a la iglesia. Y entonces veníamos todos los sábados y domingos veníamos. O sea, se quedaba desde el viernes, salíamos de la preparatoria el viernes, se iba a mi casa, el sábado veníamos a la iglesia, jóvenes, se volvía a ir a mi casa, después el domingo veníamos a la iglesia y luego ya se iba para su casa. Y así duramos varios años, pero recuerdo que una vez me hizo un comentario bastante chusco, pero él lo dijo en serio. A mí me causó algo de gracia y me dice, oye Dani,
tú y yo hemos estado sirviendo al Señor y no faltamos a la iglesia, ni sábados ni domingos. Pero, ¿por qué no un día nos vamos de vacaciones, invitamos a unos amigos, pero cuando estemos ahí de vacaciones en alguna playa, ¿por qué no nos olvidamos que somos cristianos solamente de vacaciones? Nadie nos va a conocer ahí. Y parece ser que la idea que tenía Pablo era que ellos entendieran, sus lectores, que no se trata de que alguien humano te esté viendo, que no le debemos obediencia a las personas o nos debemos comportar de cierta manera solamente porque otro creyente nos está viendo. Incluso Pablo, el apóstol Pablo, les dice, no, hermanos, tú eres cristiano, estés donde estés, tú eres creyente y tú debes ocuparte en tu salvación con temor y temblor. Mira, todo lo contrario de ocuparse es desocuparse. A veces decimos, ¿qué estás haciendo? No, pues ahorita estoy desocupado, o sea, ahorita no estoy haciendo nada. Pero Pablo dice, mantente ocupado en todo lo que concierne a tu fe. Mantente ocupado en todo lo que concierne a tu salvación, o sea, a tu vida cristiana, a cómo debes de vivir, cómo debes de actuar, cómo debes de relacionarte para con el mundo y para con Dios. Ocúpate, dice Pablo, no desocúpate. La idea que Pablo nos está presentando es a no estar ociosos en nuestra salvación. Y aclarando, hermanos, Pablo no está diciendo que por nuestros méritos nosotros podemos mantener nuestra salvación. No. Pablo está diciendo simplemente, ocúpate en lo respecto a tu fe. Ocúpate con respecto a tu salvación y todo lo que implica. No seas ocioso. La Biblia nos exhorta a ser diligentes en nuestra fe, no a tirarnos a la hamaca, sino más bien ser diligentes. Así es que la responsabilidad espiritual de los creyentes no era para con Pablo, no era para con otro cristiano, sino para con el Señor. Y alguien que ha nacido de nuevo es alguien que vive activamente y diligentemente su vida cristiana. Llámese oración, lectura, llámese vivir piadosamente para el Señor, todo lo que represente y conlleve eso. Pablo ya les había animado y exhortado en Filipenses capítulo 1 versículos 27, les había dicho, solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de manera ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Solamente, Pablo dice, compórtense como es digno del evangelio de Cristo. Esté o no esté, ya sea que los vaya a ver, ya sea que permanezca ausente, ya sea que no los vuelva a ver, yo quiero saber y enterarme que ustedes están ahí siendo diligentes, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Así que ocúpense en su salvación. Y es necesario entender algo muy importante, que por un lado Dios nos demanda obediencia. Fíjate, Él está diciendo, obedece, ocúpate, sé diligente. Pero por otro lado, es Él, es Dios quien produce en nosotros el querer como el poder hacer. Porque la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Dios es quien produce, dice Pablo, porque
Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención o por su buena voluntad. Aunque es Dios quien nos dice, obedece, esfuérzate. No seas ocioso, no seas flojo. Sé diligente en esforzarte para obedecer al Señor. A la misma vez Pablo nos dice, porque es Dios quien obra en ustedes tanto el querer. O sea, es Dios quien produce, dice la Reina Valera, el querer, el que tú quieras querer y el que tú puedas obedecer. Y hazlo con temor y temblor. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Es necesario tomar la responsabilidad de vivir vidas que agraden a Dios, siendo obedientes a Él. Y debemos hacerlo con temor y temblor. Cuando las Escrituras se refieren a la actitud del creyente hacia Dios, no hace referencia de hacerlo con un pavor o un miedo de obedecer a Dios. Cuando dice temor y temblor, se refiere a una actitud de reverencia hacia Dios. Nosotros obedecemos a Dios con un temor reverente, porque queremos obedecerlo y agradarlo, no por miedo. Temor y temblor, Pablo hace referencia a la actitud de reverencia a Dios, de no querer fallarle. A mí me da miedo fallar a Dios porque no quiero desobedecer a Dios, porque no quiero desagradar a Dios, porque yo reconozco que Él merece toda la gloria y toda la honra. Así que mi actitud es de reverencia. Y sabemos que el pecado ofende a Dios, por eso quiero obedecerlo con temor y temblor. El Salmo 111:10 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y la sabiduría viene de tener un temor reverente a Dios, porque eso nos ayuda a no caer en pecado. ¿Por qué? Porque no queremos desagradar a Dios. Ser sabio es no hacer lo que no me conviene y hacer lo que me conviene. Eso es algo muy sabio. Por eso el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué debo y qué no debo hacer? ¿Y por qué? Porque amo al Señor. Dijo, o por ahí escribió alguna vez un teólogo, que el temor reverente es un temor reverencial, una preocupación santa por darle a Dios el honor que merece. Una preocupación santa por darle a Dios el honor que merece. Porque es Él, porque es Dios quien obra en ustedes, hermanos, el querer como el hacer por su buena voluntad. No por ti, no por mí, por su buena voluntad, por su buena intención. Entonces, cuando el Señor nos pide que obedezcamos, si tú eres creyente, tú puedes obedecer al Señor. Tú puedes agradar al Señor porque Él dice que es Él quien produce en ti que quieras y que puedas. Tú no tienes por qué estar pensando si puedes o no puedes agradar al Señor. El Señor te dice, esfuérzate y sé diligente y ocúpate en tu salvación con temor y temblor, porque yo produzco en ti que quieras y que puedas. Tú y yo no tenemos que preocuparnos por pensar si podemos o no obedecer al Señor. Hazlo. Es lo que está diciendo Pablo. Hazlo. Hazlo. Sé diligente. Ocúpate. El problema es que nos encanta desocuparnos de nuestra salvación. Nos encanta desocuparnos de todo lo que implica nuestra vida cristiana y nuestro crecimiento como creyentes.
Nos encanta desocuparnos de no leer la Biblia, desocuparnos de no orar, desocuparnos de no esforzarnos por realmente amar al Señor. Pablo dice, ocúpate, porque Dios es el que pone en ti el querer como el hacer. Pero van de la mano. Te esfuerzas y el Señor produce también. El Señor produce para que te esfuerces también. Finalmente, todo depende del Señor. Todo cristiano, hermanos, debe entender que nuestra santificación requiere nuestra máxima esfuerzo, nuestra máxima diligencia, nuestra máxima capacidad para realmente seguir santificándonos día a día, crecer en santificación, pero también, sin embargo, depende por completo del poder de Dios. Entonces, cuando el cristiano o alguna persona se encuentra tratando de serlo en sus propias fuerzas, es ahí cuando él se da de topes y se desanima. No puedo, no, porque estás haciéndolo en tus propias fuerzas, porque aunque Pablo dice esfuérzate, también aclara es el Señor. También aclara es Dios. Y es ahí donde tú debes confiar en Cristo y venir a Cristo solamente a Él, creyendo que Él te transforma, creyendo que Él pone en ti la convicción y creyendo que es Cristo el que hace en ti la obra. Porque es Él. Y mientras el cristiano esté confiando solamente en su capacidad y en su poder sin venir a Cristo, creyendo que es Cristo aquel que fue obediente plenamente a Dios, es Él el que puede hacernos obedientes. Es Él el que puede crear en nosotros y hacer que podamos nosotros obedecerlo. Pero es Cristo. Si no vamos a Cristo, hermanos, estamos luchando en nuestras fuerzas. Si no vamos a Cristo, hermanos, nos decepcionaremos muy pronto de nosotros como cristianos. Muy pronto. Hermanos, es solamente Cristo la fuente de nuestro poder. Es solamente Cristo la fuente de nuestro querer. Es solamente Cristo la fuente de nuestra satisfacción, gozo y felicidad. Es solamente Cristo. Y eso lo hace, dice el Señor, para su buena voluntad, por su buena intención, por Él. Es la voluntad del Señor. Es el Señor en nosotros. Todo lo hace por su buena voluntad. Y le podemos agregar buena voluntad, agradable y perfecta. Ahora, después de que Pablo dice que nuestra obediencia ya clara es hacia el Señor, el versículo 14 nos dice cuál debe ser la actitud de esa obediencia o cómo debe ser la actitud de esa obediencia al Señor. Versículo 14: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Hermanos, si tú quieres realmente vivir en este mundo como una luz que ilumina el lugar oscuro, una generación perversa y maligna, y si tú quieres ser luz en medio de esa generación, tú debes vivir obedeciendo al Señor y hacerlo, dice Pablo, sin murmuraciones ni discusiones. Cuando dice sin murmuraciones, nos está diciendo Pablo, o hace referencia cuando una persona hace algo u obedece a regañadientes. O sea, imagínate un jefe en un trabajo y le dice a alguien, haz esto, y esa persona obedece, pero a regañadientes obedece, se da la media vuelta y se va diciendo, pero yo ¿por qué este jefe se la baña y yo nada más a mí me trae de su puerquito? Y se va murmurando. Obedece, pero a regañadientes. O sea, obedece nada más porque le conviene obedecer. Pero dice Pablo, no lo hagan con esa intención. No lo hagan a regañadientes o cuando un papá a su niño pequeño le manda a hacer algo y obedece porque sabe que lo pueden castigar, pero se va murmurando. ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué el otro no? ¿Y por qué mi hermano
menor o mayor no lo hace, y etcétera. Y se van murmurando. Eso es lo que está diciendo Pablo, es obedece al Señor. Si el Señor te está pidiendo realmente que vivas y te ocupes en tu salvación con temor y temblor, hazlo con gozo y alegría. No a regañadientes ni discusiones, sino porque realmente entiendes que servir al Señor es lo mejor que puedes hacer. Alguien que obedece a Dios por amor, lo hace sin quejarse, porque lo hace para agradar al Señor. Pero alguien que obedece a Dios por temor al castigo, siempre lo hará de una mala manera. Alguien que obedece a Dios nada más porque tengo miedo de que me vayan a mandar al infierno. Eso no es amar a Dios. Eso es amarte a ti mismo. Tú estás tratando de salvar tu pellejo, como dicen. Obedezco porque, ay mamita, no me vayan a mandar al infierno. Porque no me vaya el Señor a castigar. Eso es amor a ti, no amor a Dios. Cuando servimos realmente a Dios y obedecemos al Señor por amor, no estamos pensando en el castigo. Es más, Dios ya no nos castiga a los que somos salvos, porque todo el castigo lo recibió Cristo por nuestro pecado. Nosotros servimos al Señor porque le amamos, porque queremos honrarlo, porque es para nosotros satisfactorio obedecer al Señor. Así que lo que está diciendo Pablo, a ver, ocúpense de su salvación. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares. Así que, hermanos, finalmente Pablo nos da los motivos por el cual debemos obedecer al Señor. Y esos motivos que Pablo nos está diciendo, primeramente, para que sean hijos de Dios, para que sean Dios sin mancha e irreprensibles, o sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. El primer motivo de Pablo es para obedecer al Señor sin quejas, es hacerlo porque somos hijos de Dios, y hacerlo como hijos de Dios sin tacha, sin mancha. Todo creyente ya es hijo de Dios, pero Dios desea que seamos sin mancha, irreprensibles, sencillos. El creyente siempre debe buscar ser irreprensible en todas las áreas de su vida, por el bien de sí mismo, para la gloria de Dios y por el bien de la iglesia. Así que los cristianos, como hijos de Dios, debemos ser sin tacha. Debemos estar conscientes de que cada día debemos buscar obedecer al Señor. Si hemos fallado, arrepentirnos y buscar realmente amar al Señor para hacerlo de la mejor manera que podamos. Sabiendo que no somos perfectos, pero cuando venimos a Cristo podemos obedecer al Señor, no perfectamente, pero sí sinceramente. Buscar al Señor sinceramente es saber que si llegamos a fallar, nos arrepentimos y buscamos realmente enmendar ese error y servir al Señor de la mejor manera que podamos, esforzarnos, ocupándonos en todo lo que respecta a nuestra fe, a nuestro cristianismo. Así que los cristianos, como hijos de Dios, debemos buscar de la manera más honesta agradar al Señor. Pero hay algo que me interesa mucho aquí, y dice, para que seamos como luminares en el mundo. Y eso quiere decir que nosotros debemos obedecer al Señor porque somos hijos de Dios y queremos hacerlo sin tacha, pero también para testimonio de los incrédulos. Es lo que está diciendo Pablo. Para que ustedes sean testimonio a los incrédulos, obedecer al Señor de la mejor manera posible es para testimonio de los incrédulos.
Porque estamos en medio, dice Pablo, en medio de una generación perversa, en medio de una generación torcida y perversa. Ahora bien, Pablo no está diciendo que estamos a un lado de una generación perversa, que estamos por atrás o por delante de una generación perversa. Pablo dice, están en medio. Y es que el cristiano no puede meterse en una burbuja y salirse del mundo. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, ustedes no son del mundo, pero yo los escogí del mundo. O sea, están en el mundo, están en medio, están ahí mezclados entre el mundo, pero no son de ahí, sino más bien es ahí en medio. Es en medio de esa generación perversa, torcida, oscura, que ustedes deben ser luz, luz en medio de las tinieblas. Para eso nos ha puesto el Señor. El Señor Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Y la luz, una luz no se pone debajo de una mesa o debajo de una cama o debajo de un objeto que cubra su luminosidad. Una luz se pone en un lugar alto para que ilumine el lugar oscuro. Hermanos, el cristiano no debe pensar que debe ser luz solamente dentro de su casa o solamente dentro de la iglesia. El cristiano está puesto para que sea luz en la oscuridad. El cristiano está puesto para que a través de su obediencia a Cristo, él pueda iluminar un mundo que vive desobedeciendo al Señor. Para eso estamos puestos, hermanos. No para escondernos en la iglesia, no para escondernos en nuestra casa, no para escondernos solamente con los cristianos. Pero tampoco somos puestos en el mundo para mezclarnos con el mundo. ¿Recuerdan los dos extremos que les decía en un principio? No nos vamos a aislar del mundo porque queremos iluminar al mundo. Pero tampoco vamos al mundo a mezclarnos para vernos como ellos y que no haya una diferencia, porque entonces tampoco va a haber luz. Así que hermanos, que aunque estamos en medio del mundo y de una generación torcida y perversa, ahí debemos entender que somos luz. Y no cualquier luz, hermanos, dice Pablo, son luminares. Como la luna está a kilómetros y kilómetros y miles de kilómetros de nuestro plano aquí en la tierra, alcanza a iluminar. Nosotros cuanto más que estamos codo a codo con esta generación perversa. Hermanos, necesitamos como cristianos entender que necesitamos iluminar este mundo oscuro. Y si Pablo ya decía hace más de 1000 años que esa generación estaba torcida y perversa, ¿qué diría Pablo si estuviera hoy en día aquí? ¿Cómo llamaría Pablo a nuestra generación? Tal vez diría una generación podrida. Hermanos, es en medio de esa generación que Dios nos ha puesto para que seamos luz, luz en las tinieblas, en medio de las tinieblas. Vivimos en un mundo de maldad, de perversidad y cada vez está más perverso y torcido. Cada día vemos cómo el mundo es perverso, cómo el mundo se tuerce, cómo el mundo se está pudriendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos realmente siendo luz en medio de este mundo o estamos llenándonos de oscuridad? Y parecemos más una sombra que una luz. No estamos, hermanos, al lado. Estamos en medio de un mundo perverso. Estamos en medio de un mundo que se está cada día corrompiendo más. Y es solamente el cristiano quien puede iluminar genuinamente y verdaderamente. Porque es solo el cristiano quien tiene la verdad del evangelio. Por eso dice, están en medio de ese mundo como luminares. Versículo 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida.
¿cómo es que tú y yo, como cristianos iluminamos el mundo? Dice Pablo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Si no es la iglesia, la columna y baluarte de la verdad, quien sostiene y guarda la verdad, no habría verdad en este mundo. El mundo proclama cada vez más mentiras descaradamente. El mundo ahí va en contra de la lógica y ahora está yendo en contra incluso de la biología y de la ciencia y de todo, para imponer sus ideologías perversas. Y es ahí donde el mundo donde el cristiano en medio del mundo debe sostener firmemente la palabra de vida, porque es la iglesia quien debe sostener firmemente la verdad para iluminar este mundo que cada vez está más oscuro. Y si no eres tú y yo quien sostiene firmemente la palabra de vida, este mundo se pudre. Porque el Señor escogió en su soberanía, Él decretó que seamos tú y yo quien sostenemos la verdad, que seamos tú y yo quien sostenemos la palabra de vida. Ahora aclaro, tú y yo no podemos dejar de sostenerla, o más bien la iglesia no dejará de sostenerla, porque es el Señor quien produce en nosotros el querer como el hacer. Pero el Señor te está diciendo a ti: sé luz en medio de las tinieblas, sosteniendo la palabra de vida. Hermanos, no hay otra manera de que sea a través del evangelio que este mundo pueda cambiar. No hay otra manera que a través del evangelio de salvación que el mundo pueda ser transformado. ¿Recuerdan que dice Romanos? Porque es el evangelio, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el evangelio, el poder de Dios para salvación. Hermanos, si no sostenemos firmemente el evangelio, nos estamos entonces pudriendo juntamente con el mundo. Por eso dice el Señor Jesucristo: son luz y sal, lo que puede preservar la pudrición. Así que, hermanos, la palabra de vida definitivamente se refiere a las Escrituras y específicamente al evangelio, porque es el evangelio lo que trae vida. Es por medio del evangelio que podemos brillar en medio de las tinieblas. Es en medio de una generación maligna y perversa que tú y yo podemos brillar sosteniendo la palabra de vida. Es el evangelio lo que nos traslada de las tinieblas a la luz admirable. Así que un motivo, hermanos, para obedecer al Señor es porque somos testimonio a un mundo que está en oscuridad. Y otro motivo más, finalmente, para cerrar, hermanos, dice Pablo también, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Algo que puede hacer decaer mucho a los líderes de la iglesia es no ver el fruto de la predicación. Y por eso Pablo dice: saber que no corrí en vano, que todo mi esfuerzo de predicar y enseñarles y exhortarlos y trabajar en ustedes, saber que al final yo no corrí en vano ni trabajé en vano, que cuando llegue el Señor realmente pueda decir: mira, hubo un fruto. A fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, sabiendo que hubo gente que honró y glorificó al Señor y vivió fielmente la palabra del Señor. Porque ese es nuestro motivo principal: glorificar al Señor a través de la vida de aquellos que realmente también han sido transformados por la palabra del Señor.
De tal manera, hermanos, que la idea central de este mensaje es que podamos vivir obedientemente al Señor de tal manera que nuestras vidas sean luz en medio de la oscuridad. Que nuestras vidas sean luz en medio de una generación torcida y perversa. La Biblia una y otra vez nos llama a vivir obedientemente al Señor y ser luz en medio de las tinieblas. Y ese debe ser nuestro enfoque. El cristiano puede perder mucho tiempo, puede perder mucho esfuerzo, puede perder su vida entera buscando otras cosas, buscando otras diversiones aún dentro de la misma iglesia. Hermanos, esfuércense. Hermanos, esfuércense por obedecer al Señor de tal manera que Cristo sea glorificado en sus vidas cuando ustedes puedan ser luz en medio de las tinieblas. Cuando ustedes no sean contaminados con el mundo, sino que el mundo sea transformado por ustedes, por su palabra, por el Evangelio. Hermanos, sean luz en medio de las tinieblas. Glorifiquen al Señor, obedeciendo al Señor. Y ocúpense en su salvación con temor y temblor. Descansen en el Señor, porque es Él el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a ponernos en pie, hermanos, en esta mañana. Y déjame decirte una cosa. Todo aquel que no está en Cristo es parte de esa generación torcida y perversa. Si solamente Dios es el creador del universo, solamente Él tiene la verdad y solamente Él dicta lo que es bueno y lo que es malo. De tal manera que fuera de Cristo, fuera de Dios, el mundo está torcido y perverso. Aunque tú creas hacer lo bueno y creas saber lo que es bueno y lo que es malo, solo Dios dicta y ha decretado lo que es bueno y lo que es malo, porque Él es el juez supremo de todo el mundo. Él no está influenciado por el pecado. Nosotros sí. Por eso esta generación está torcida y perversa. A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Pero sin Cristo eres parte de una generación torcida y perversa. Necesitas que la luz de Cristo resplandezca tu corazón y que vengas a Cristo, que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Solamente Él es la luz verdadera, solamente Él es la verdad, solamente Él es la palabra de vida que puede trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Solamente Cristo salva, solamente Cristo puede perdonarte, solamente Cristo puede restaurar tu vida y darte una oportunidad, darte vida y salvación. Solamente Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia. Oh, gracias por tu perdón y tu salvación. Señor, ayúdanos, Señor, a no ser negligentes. A no ser negligentes, Señor, y realmente ocuparnos, ser diligentes, Señor, en nuestra vida cristiana. Que podamos seguir creciendo en fe, que podamos seguir creciendo, Señor, en madurez espiritual. Que podamos enfocarnos, Señor, realmente en obedecerte y glorificar tu nombre, para que cuando nos encontremos ahí, Señor, rodeados de un mundo que está en oscuridad,
realmente podamos iluminar con la luz de Cristo. Señor, que seamos una iglesia, Señor, que no es contaminada por el mundo, sino que en medio del mundo proclamemos a Cristo, sino que en medio del mundo proclamemos la salvación solo y únicamente por la fe en Cristo Jesús. Oh Señor, que seamos una iglesia que no es contaminada con las ideologías perversas del mundo, sino que somos una iglesia que sostiene y salvaguarda la verdad del Evangelio, que es la columna que sostiene la verdad. Porque así dice tu palabra, que la iglesia es esa columna que sostiene la verdad. Porque estamos en medio de un mundo de mentiras, en un mundo de falsedades, en un mundo que se está pervirtiendo cada día más, y es en medio de ese mundo que la iglesia sigue sosteniendo la verdad de tu palabra, la verdad del Evangelio. Señor, ayúdanos a predicar el Evangelio fielmente dentro y fuera de la iglesia, en medio de este mundo que necesita urgentemente escuchar el Evangelio, recibir el Evangelio, creer el Evangelio. Oh Señor, porque el Evangelio es poder tuyo para salvar a todo aquel que cree. Todo aquel que cree será salvo a causa, Señor, de Cristo y de su fe en Cristo. Señor, ayúdanos a vivir como luminares en medio de un mundo que está en oscuridad. Que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Señor, trae arrepentimiento y concede el arrepentimiento, Señor, a aquellos que aún no han creído, a aquellos que aún están endurecidos en su corazón, Señor. Transforma y quita ese corazón de piedra y pon un corazón de carne para creer y obedecer a la verdad. Oh Cristo, gracias por tu perdón. Cristo, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu verdad. Te damos gracias y te rogamos, Señor, y te ruego personalmente, Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, que tú les uses, Señor, para hacer luz en medio de este mundo de oscuridad. Que tú les uses, Señor, para que puedan iluminar con la luz de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.